Bueno, pues buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Enrique, Muy ¿cómo te va? bien, Muy bien, Ulises, muchas gracias. Bonita tarde, Paquito. Todo el ¿cómo están? auditorio, un gran abrazo. Gracias, Fanny. Pues Muy bienvenidos, bien. bienvenidos a este cóctel que traemos hoy un tema muy interesante, que es el tema de la accountability, Así es. una palabra que adoptan los americanos y que, bueno, difícilmente se puede traducir al español directamente, una palabra compleja, pero de un significado muy profundo y un significado que está tomando una fuerza interesante dentro de las empresas, precisamente porque es como el ingrediente que queremos que tenga todo mundo dentro de la organización. No sé, Enrique, ¿qué opinas? ¿Qué opinas acerca de este tema, pues que cada vez está tomando más espacio dentro de las empresas? Así es, Ulises. Bueno, pues buenas tardes de nuevo, Ulises, Paquito, ¿Cómo Fanny, a todas y estás? todos los que nos acompañan. Claro, la verdad es que, y tú lo sabes, y hemos tenido y compartido muchas prácticas, Paquito, Ulises, en efecto, este ingrediente que faltaba, porque cuando hablamos de la filosofía, ¿no? Ya ven que incluso ha cambiado ahora que en lugar de visión es el propósito y la misión y los valores, e incluso el eslogan, ¿no? Eh, Hacía falta esta parte que si bien como tú dices no hay una incluso traducción como tal o se lo tomáramos muy contable el asunto, pero pues muchos como capitalizar la fortaleza hacia adentro, ¿no? Incluso se lee, ¿no? Somos eficiencia y solución, somos trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, y pues obviamente el accountability tiene sus cuatro fases, ¿no? De observar, apropiarte, desarrollar. Habla mucho de este proceso hacia adentro, cómo se vive, ¿no? Y cuando se comparte, en primer lugar, hacia adentro, pues hace que esa filosofía tome una fuerza bien importante porque a veces los valores, por supuesto, que van de adentro hacia afuera y es como un ciclo, un continuum de ir y venir que marcan el día a día y cómo nos llevamos, los principios éticos y demás. Pero el accountability, yo creo que dentro de todo esto, como dice Ulises, la fuerza que toma es el identificar, el generar fidelidad, la propia identidad de la organización. Y al decir cómo somos, toma un valor bien importante de me siento orgulloso. Y se cumple con esto, yo creo que también viene a reforzar mucho el ciclo de la filosofía en conocer, sentir y actuar. Ese es el gran filtro, ¿no? El cómo vivirlo, yo diría hasta el término sabroso y apasionado hacia adentro, cómo somos como organización. Si habláramos de la accountability, del cóctel, pues hasta nuestra frase, ¿no? Ideas y conocimientos que generan valor a tu empresa, ¿no? Y desde hace 2 años que comenzamos esta aventura, y creo que me viene muy bien el ejemplo y el recuerdo, pues es decir, ¿qué queremos dar? ¿Qué queremos aportar? Acuérdense. Y la otra que va mucho de la accountability es cómo la queremos vivir hacia adentro, que también yo creo que eso es un punto importante, porque las filosofías no son bellos pensamientos, se vivencian, ¿no? Sería un primer apunte, Ulises. Muy buena, Enrique. Efectivamente, digo, el accountability, tratando de encontrar como una traducción directa de esta palabra del inglés al español, pues es como un mix entre responsable, Uh -huh. proactivo, confiable, ¿no? Es Ajá. una persona que da un poco más allá de lo que normalmente se le pide, donde incluso los autores hablan de, pues, cruzar una barrera, cruzar una línea, es pasar a la parte alta, ¿no? La Uh -huh. parte superior bueno, puedo confiar en esta persona. ¿Por Así qué? es. Porque es responsable, puedo confiar en ella porque es proactiva, incluso da un poco más allá de lo que se le pide. ¿Por qué tienes que dar el 100% si puedes dar el 110%? Así es. ¿Por qué tienes que mantenerte, como dicen, ¿no? Debajo de la línea con Ajá. un tema de víctima, donde Así es. todo eres una víctima, ¿no? Es culpa de alguien más, yo no pude hacer mi trabajo porque el sistema no me dejó, no pude lograr lo que tenía como objetivo porque el compañero no hizo su trabajo. Entonces, bueno, deja de ser la víctima, de estar sufriendo y pasa al lado proactivo, pasa Así al es. lado donde puedes hacer la diferencia por ti mismo. Totalmente. Puedes ir más allá de los simples límites, ¿no? Y Así es. depende pues de ti, de lo que tú pienses, lo que tú creas, y eso es lo que va a lograr un impacto interesante en la organización. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de personas quieres en la organización? Y ¿Personas que son víctimas, que constantemente, ¿no? Están echando la culpa a alguien más? ¿O personas proactivas que en lugar de traer problemas, empiezan a traer soluciones, ¿no? y Alternativas para hacer las cosas diferentes?
Así, y fíjate, perdón, Paquito, la atropellada, Ulises, y un término relacionado con esto que de ahí sale, en esta revolución dinámica, cada día tenemos algo nuevo, no solo en las organizaciones, sino en la parte del capital humano, o sea, junto con accountability, el accountable people, pues viene, lo acabas de decir, el make it happen people, o sea, la gente que no solo se queja, sino que hace que las cosas sucedan. Y es ahí donde vamos a generar ese valor, ¿no? O sea, se ha hecho un entramado de términos muy interesante y que obviamente también la accountability compromete a que el liderazgo también se arrastre con el ejemplo, en donde pues un líder, un jefe, un gestor, un dueño, un miembro de consejo, digo, lo veíamos hace 15 días con Rafita Milchorena, ¿no? Donde pues mucho reflejó eso, ¿no? O sea, sin hablarlo directamente, decía, bueno, logro capitalizar, al ser CEO, me quedo con la gente que funciona o que se compromete o que genera valor, o sea, que hace las cosas sucedan y que están dispuestos a ir up the line, ¿no? No below the line, ¿no? Entonces es algo interesante en ese sentido. Perdón la atropellada, ¿eh? Adelante, adelante. No, y bueno, esa es la parte interesante de la accountability. El ejemplo que tomamos, ¿no? Para explicar este tema de la accountability está en los deportes y Sí. particularmente en el voleibol. Digo, ¿cómo es la cancha del voleibol? ¿No? Son dos rectángulos, hay una red y dos rectángulos del otro lado, ¿no? Y entonces nos acomodan tres adelante y tres atrás. Bueno, imaginemos que nos toca en la orilla y de repente la pelota vuela al centro de la cancha y el compañero que le corresponde contestar la pelota se tropieza y se cae. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Te cruzas de brazos y dices, ay, qué idiota eres, ¿no? ¿Por qué no respondiste? Pues no, ¿verdad? Inmediatamente intentas rescatarla. Es decir, invades la posición de la otra persona y la rescatas, o sea, la salvas y alguien más la pasa del otro lado. El punto acá es, esa es una persona accountable, que está cumpliendo con cuatro pasos importantes de la accountability. Ojo, no es su responsabilidad, pero lo que sí es interesante es que esa persona que invade la posición del otro comprende que el Sí, tanto negativo no es para el compañero, es, sí. es para todo el equipo. Y entonces comprende que van a perder el tanto. Y entonces identifica un problema, identifica una situación. Así es. Segundo paso, se adueña de la situación. Dice, ok, ya este ya no la va a rescatar, ahora es mi problema, yo lo rescato, yo resuelvo. Tercera, resuelve en la cabeza qué hacer. Y cuarto, actúa. Así es. Estrictamente en ese orden, ¿verdad? Así es. Entonces, fíjate qué interesante la accountability. Esa persona comprende que el tanto negativo es para todo el equipo. Y si no se mete a rescatarlo, van a perder el juego. Y entonces se adueña de la situación, aunque no es su responsabilidad, y actúa. Esto en las Entonces, empresas es lo que hace falta, Paco. sí, entonces estaríamos hablando que accountability, alguien accountable, ¿no? O alguien responsable, como diría también hay algún autor, es responsivo, ¿no? Correcto. O sea, O sea, responsivo, responsable, responde, responsivo, responde. responsable, ¿no? Sí, ¿Por qué? como Porque está diría, viendo la situación y entonces actúa para resolver de una manera correcta. Así y, es. y con ello yo creo que ahí debemos ser muy cuidadosos con la cuestión de resolver problemas, ¿no? Porque eso yo creo que es la media natural en un entorno buca. Por supuesto, algo que no visualizábamos, algo incierto, algo ambiguo, pues lo enfrentamos y no lo vimos venir, ¿no? Como el saque en el voleibol, ¿verdad? Chútale, tienes que entrarle al quite. Pero yo creo que un equipo accountable prevé, simula, ¿no? Hace escenarios, de tal suerte que un atributo de alguien accountable o una organización accountable tendrá que tener una cultura de organización de prevención, más orientada a la cultura de calidad, ¿no? Porque no es lo mismo, lo hemos dicho, un error que un problema. Claro. Entonces, el problema lo tienen organizaciones pues normales, yo diría hasta mediocres. No quiero decir que las organizaciones extraordinarias no lo tengan, ¿no? Sin embargo, pues como que se anticipan para prever cualquier tipo de problema, como simulando, haciendo, ¿no? Ciertos escenarios y
actuando en consecuencia de la línea que planearon. Ujú. De tal suerte que si hubiera un problema, pues el impacto o la probabilidad de ocurrencia y el impacto de este, pues puede ser manejado por segundas o terceras partes de la estructura organizacional, de tal suerte que yo creo que una condición de ser responsivo es orientarte en lo importante, en lo estratégicamente importante, ¿no? Exacto. De tal suerte que cada nivel de la organización tiene lo suyo propio, ¿no? Porque si lo vemos así como lo dice Ulises, como lo dice Enrique, es un valor organizacional, ¿no? Y yo diría, en entornos buca se eleva a ser un principio, o sea, es atemporal, es parte de una cultura, de un modus operandi, de algo que te genera ventajas comparativas y competitivas, ¿no? Porque es inherente a la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio del account viene, pues, vaya, desde la contabilidad, ¿no? De tener los principios de un registro contable, ¿no? Que debe ser oportuno, verídico, etcétera. Pero una de las responsabilidades del account es la información en tiempo y forma oportunos, ¿no? Porque una información no oportuna, pues ya pasó su evento, ¿verdad? Segundo, tiene que tener un cerebro que entienda lo que el account está explicando, porque si no vamos a tener muchos justificantes. Ay, es que no entiendo. Ay, es que este no habla bien. No, no, espérate. Aquí estamos hablando de normas, de normalización, de estándares. Y perdóname, pues hay maderas que no agarran barniz, ¿no? Ujú. Entonces, el ser accountable representa que es un sujeto o una cultura organizacional que está técnicamente adiestrada, ¿no? Que está nivelada, que está certificada Pero para incluso, que Paco, o pueda. sea, está interesante cómo lo aterrizas, ¿no? Decir, bueno, pero hay algo que estamos infiriendo. O sea, claro, yo me adueño de la situación, pero efectivamente, ¿qué pasa si no sé resolver el problema, ¿no? ¿Qué Claro. pasa si, aunque tenga la actitud, ¿no? De resolver la situación, pero no me han preparado para poder resolver ese tipo de situaciones? Entonces, ¿qué conviene más? ¿Dejar que la pelota se caiga o meterme y regarla más, ¿no? ¿Sí me Pues explico? fíjate, O sea, está hacer un bien que la problema más grande, empresa ¿no? nos dé cursos de cómo resolver problemas. Pero ¿qué empresa, aparte de las que han consultado Enrique, tú y Patti, que de aquí le mando un saludo, adiestramos a los ejecutivos a todos los niveles Ujú. que hagan lo necesario para evitar que los problemas sucedan? Así es. Claro. Entonces, yo creo que una organización accountable se reta, se desafía, es líder, inclusive casa adentro, es incómoda, porque Ujú. estamos en un Sí. entorno incómodo, ¿no es cierto? Incluso, o sea, anticipa lo que son las parrillas de reemplazo, por ejemplo. Pero por ¿Por qué? supuesto, Porque no puedo mandar a cualquiera. Y parte de la planeación que mencionas es, yo como ejecutivo, director, gerente de una organización, pues necesito desarrollar esas parrillas de reemplazo precisamente para que puedan rescatar el barco cuando yo no esté o cuando yo no oye, pueda resolverlo. y déjame, y ya tomando lo que decía Enrique, perdón si atropello, Ulises, pero espero complementar. Recuerdan la historia que les comentaba cuando yo aprendí en Bacardí, México, de Isaac Chertorivsky, que entonces era el líder, el Ujú. presidente de una de las 4 regiones mundiales de Bacardí a nivel mundial. Bueno, y él tenía África, Latinoamérica, las islas, etcétera, ¿no? El Caribe. Y él decía respecto al incentivo o estímulo que puede ser el sueldo. O sea, mira, tú haces un trabajo ordinario, pues yo te doy un sueldo ordinario, pues cada quincena recibes tu quincena y punto, ¿no? Tú haces un trabajo extraordinario, ni te vas a enterar cuando te va a llegar tu aumento de sueldo. Pero tú te haces güey, pues a mí también, ¿no? Yo me hago Claro. güey, entonces yo creo que aquí hay que cuidar esto que Enrique y tú dicen, la parte del liderazgo interno, no sé en qué cóctel mencionabas tú precisamente, Ulises, ¿no? De ese liderazgo interno, el cual, si el líder está convocando, invocando con el ejemplo
reglas muy concretas o principios y valores en la acción, pues una de las condiciones yo creo que debemos de tomar en un entorno VUCA es el tiempo, porque el tiempo perdido jamás regresa, ¿no es cierto? Entonces, si yo me dedico a resolver problemas y estos a la vez no resuelven los del cliente y del cliente en su mercado, pues estoy destruyendo valor como me la pongas. Y se ven los estados financieros. Tú y yo lo hemos demostrado en foros, por ejemplo, Veracruz, Coparmex, cómo financieramente le dimos la vuelta para prever y dar tendencias. Bueno, me estoy extendiendo un poco, pero a accountability yo diría que es una decisión personal, De acuerdo. ¿no? De También. mejora continua. Es un tema Entonces, de actitud, o sea, es un tema es un de tema quiero de hacer las cosas actitud, diferentes y primero las voy a hacer diferentes, ¿no? de actitud y después de aptitud. Porque si no vemos la dirección por competencias, accountability se cae, porque accountability yo lo he mencionado. Contigo aprendí de este señor Rogers. Me acuerdo que nos invitaste, Enrique y a mí, a una empresa donde estábamos ahí con unos modelos y métodos, metodologías de Rogers, ¿no? Y mencionaste ahorita rápidamente del iceberg y todo, pero, pero esgrimíamos, acuérdate de este concepto, y tú me aceptaste que vendiera ante el cliente, que accountability es un efecto de tres pilares, ¿no? ¿No? Del ownership, o sea, el sentido de pertenencia, del empowerment, Me adueño, es me mío, ¿no? adueño, del empowerment, ¿no? Como Sí. diría Tengo Peter el Drucker poder u para otros, ¿no? hacerlo, tengo A ver, la responsabilidad, tengo la actitud estoy para lograrlo facultado para y estoy cometer facultado. errores y Ajá. tomar riesgos. Y hay un umbral en el presupuesto mío, de decir, yo tengo un margen de 3-5% para regarla, para cometer errores, para tener problemas. Y de este umbral no hay problema. Bueno, esa fue idea tuya, me la robo, ¿no? De poner el empowerment en estados financieros con umbrales, ¿no? ¿No? Y se me está yendo uno, ayúdame, ¿no? El ownership, el engagement, ¿no? ¿No? Ujú. O sea, el engage, pues es parte no de la subordinación, ya no de pirámides verticales, Enrique Ulises, es de estructuras ágiles, circulares, donde al centro está quien paga nuestra nómina, el cliente, Ujú, ujú. ¿no? Externo, la marca, los intangibles, ¿no? O sea, eso que a pesar de un entorno buca, nos genera un liderazgo, pues posiblemente increchento. Así Bueno, ahí es. la dejo, ¿no? Pero Bueno, y estarán de acuerdo conmigo que parte de este tema de la accountability, del engagement, del empowerment y demás, bueno, está relacionado con temas de la cultura dentro de la organización. Sí. por supuesto, Incluso, o sea, en la medida en la que cambies la cultura, bueno, vas a cambiar los resultados, vas a cambiar lo que estás esperando. Y precisamente la cultura, estamos hablando de la forma en la que la gente bueno, se compromete, pero también actúa dentro de la organización. Y esa es la parte más rica de este proceso y particularmente de esta filosofía de accountability. O sea, en la medida en la que yo fomente la accountability dentro de mi organización, voy a transformar la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque si todos estamos en un ambiente proactivo, comprometidos, tenemos el poder para hacer las cosas y adicionalmente identificamos y nos adueñamos de la situación, lo que va a suceder es que es una empresa proactiva, es una empresa que se dedica a plantear soluciones constantemente a los problemas que se van presentando. Y no dependemos de la autorización del jefe, no dependemos de la autorización de unos cuantos o de un consejo, sencillamente ¿del qué, perdón, te atropello? ¿Del qué dijiste? de un consejo, No, del jefe. del Entonces, chief, ¿no? Así imagínate que con plumas y todo, ¿no? una organización accountable, certificada por los 20 foros, que diga jefe, pues ya en ese momento para mí se cayó la estructura accountable. Bueno, de Perdóname, acuerdo, o te sea, atropellé. tiene que ser un líder entonces, ¿no? Tiene que ser un O sea, líder, pues, un líder, óyeme. porque si no la gente se lo come, o sea, si solamente estamos esperando la instrucción bruta del jefe o el poder del jefe para La poder gente actuar, no va a estar motivada, no va a punto, estar como motivada. jefe. Así Entonces, es. pregunta a José, bueno, ¿cuáles son los motivadores indispensables
para entonces crear una cultura de accountability dentro de la organización. Pues yo creo que son estos elementos que mencionas, Paco. O sea, es el compromiso, el engagement que debe tener las personas en la empresa, es precisamente el permitir el balance en el empowerment entre lo que es la responsabilidad y la autoridad. Y Porque mira, si a yo te una complemento. persona, perdón, la atropellada, Sí, si a una persona no le das el poder suficiente, ¿sí? Dado la responsabilidad que tiene, pues lo que va a suceder es que se va a frustrar, o sea, sencillamente no va a poder tener el impacto que queremos que tenga, pues porque no tiene rango de acción ni tampoco de decisión. Entonces, también es importante aprender a asignarle a cada quien dentro de la organización el nivel correcto de responsabilidad, pero al mismo tiempo de autoridad. Claro. Y entonces lo vas a empoderar, entonces le vas a permitir lograr hacer esto. Tener acceso a la información, tener acceso a los trabajos, al trabajo en equipo o a los equipos colaborativos, y eso va a generar el impacto de la accountability, ¿no? Perdón, entonces Paco, adelante. fíjate, sí, 5 cosas, ¿no? Gente y estructuras de equipos orientado tal vez a procesos y proyectos. Primero, que no den excusas o pierdan tiempo encontrando culpables. Ujú. 2, demostrar con resultados, paso a paso, como tú nos has venido indicando, ¿no? Entonces, los actos, ahí están las virtudes en acción, en los hábitos, ¿verdad? En el momento de mostrar. Tercero, hacer lo que se dice, que se planeó que se va a hacer, y este plan está autorizado y compartido por todo el equipo y están entusiasmados con el plan porque saben su juego, que van a tener su involucramiento en cada parte de la construcción del plan, del proyecto. Cuarto, revisar y evaluar constantemente, ¿no? Auditorías internas para llegar al TQM, a la mejora continua. Y 5, humble, ser humildes. Y la virtud, saber pedir disculpas. Oye, chin, mano, la regué. Chin, me iba acelerado, ¿verdad? Bueno, perdón, ahí paso el micrófono. Fíjense que les tengo un ejemplote. Bueno, de todo lo que escuché casi lo fui armando. Voy a ser muy breve, pero bueno, en una escuela, sí, llega un nuevo director, Ulises más o menos le sabe la movida, pues accountable, ¿no? Pues hay un elemento que ya se veía en ese puesto y pues no se lo dan por circunstancias muy justificadas, ¿eh? O sea, digo, no era la persona. Entonces, pues llega el nuevo y sobres, ¿no? Como la piñata. Y pasa en días pasados, después de Semana Santa, por estos protocolos COVID todavía en Hidalgo, se decide, ¿sí?, no regresar de inmediato a la prepa, que es un calendario que va con la Universidad Autónoma porque es incorporado, y entonces da una semana en clase virtual, pues por si te fuiste de vacaciones no vayas a venir a contagiar, y lo mismo cuando entra preescolar, primaria y secundaria con el calendario escolar normal, una semana más, ¿no? Viene primero un rechazo de la parte administrativa, en donde, ¿cómo voy a cobrar, no? Y dije, pues es que si tú con la plataforma Zoom, como le hacen muchas escuelas particulares, pues no va pagado Paquito, pues no le das acceso a Paquito y presionas, ¿no? A que si voy en presencial me avientan a Paquito a la reja y ahí tú sabes si lo dejas entrar o no. Y el papá se hace mañoso. Entonces, estaba contemplado ese efecto y no lo veían y ya después, primero lo rechazaron y después, ay, sí funcionó, ¿verdad? Y yo, pues sí, ¿no? Pero dos, en la semana de que entra preescolar, primaria y secundaria, se tenía plataforma Zoom, pero la escuela se certificó hace unos meses en Microsoft, donde está el Microsoft Teams. Entonces, para no pagar Zoom, porque está allí la utilería, se hace la migración, que también no fue muy ordenada, fue por parte de sistemas un poquito la decisión previa a la gestión de este director, y sopas los lanzan al buey a la barranca, ¿no? Y entonces, como por ahí del miércoles, ¿qué digo? Finalmente no se caía el mundo porque fue lo mismo que pasó con Zoom hace 2 años, pues ahorita era, pero ya como por ahí del mediodía, 2, 3 quejas de papás era de no me puedo conectar y que mi contraseña, ya sabe, ¿no? Y entonces llega el director y al mediodía lo abordan 4 maestras, ya calentados los ánimos un poco con los papás,
Dice, es que tengo dudas y es que los niños se meten a mi pantalla y me rayan la cara y me quitan me ponen silencio. Entonces le hablo al cuate de sistemas, se le habla y le digo, oye, ¿sabes qué onda? Hay dudas con las maestras, ¿no? Ayúdales. Y está de ellas la directora del nivel, ¿no? Pero pues si vemos está el buey en la barranca, digo, pues con la autoridad, porque ahorita dijiste, Ulises, es autoridad con tramo de control, pues se puede hacer, ¿no? O sea, no es de que te voy a mandar una circular, director Ulises, del área de primaria. Mediante este memorándum le informo que tomo la decisión hace 3 minutos de que venga el de sistemas a que ayude a la gente. Pues vámonos, vámonos, ¿no? Sí, Entonces, no nos... actuamos de inmediato, o sea, ¿qué tengo que esperar? O sea, soy Exacto. accountable, vamos a resolver. Así de fácil, ¿no? Y digo, en una estructura que antes era si no me avisas, me brincas, ¿no? Pues sorry, ¿no? Porque finalmente lo dijiste, Ulises, o sea, el efecto que tiene que ver con el cliente y todo eso, pues no espera, ¿no? Y es así tal cual. El punto en contra no es nada más para esa sección, era para toda la institución, ¿no? Entonces, pues ya va y se da la instrucción. Habían de ver el drama que armó la directora de ese nivel, que cómo es posible, me brincaron en 30. Ya te quedaste pasmado, Enrique. Pues sí, efectivamente, ¿no? Es el tema de que, tristemente, la estructura tiene que aprender esta filosofía de Me accountability. perdí Te tantito, fuiste perdón. tantito, te perdiste tantito, ya volviste. Pero sí, Así es, efectivamente, o sea, ya. la estructura tiene que estar en la jugada del tema de accountability. Ya Totalmente. el tema de la línea de mando, bueno, es importante respetarla, pero al final del día, si no está respondiendo, no está dando el resultado, pues seguramente la van a brincar, ¿no? Y es que cuando dijiste de el punto no es nada más para esa sección en contra, es para todos, porque hay papás que niños en primaria, en prepa o en secundaria, hermanitos, entonces la percepción, ¿no? Entonces ya después vemos la parte de la estructura que nadie se la quiere brincar por pasarse de chistoso, sino que en su momento había que resolverlo. Pero fíjense, Paco y Ulises, con todo lo que dijeron, y decías, Paco, cultura, otro, la parte de no sucede lo accountable, ¿sí? Si nada más quiero ostentar un puesto de jefe y desde ahí nada más decir soy el jefe, pero no me muevo. Y la otra que decías, Paquito, igual la parte flexible, ¿no? O sea, si no hay esa parte multidisciplinaria y por competencias y en su momento responder, pues si nada más nos abocamos en una sola línea, el problema iba a estar, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que, ching, pues qué pena, ¿no? Si en 30 años no te había pasado, pues ya te pasó, porque estaba muy abanderada en decir, yo llevo 30 años haciéndolo así y así me ha resultado. Yo siempre que alguien me dice eso, le digo, pues, o sea, esos 30 años no me dicen si son de hacerlo bien o de no Oye, hacerlo te también. puedo Entonces, atropellar, te imagínense, puedo complementar, Enriquito, ahí. Claro, por claro. favor, por A ver, favor. ¿tienes 30 años de experiencia o tienes 30 años de antigüedad? ¿O tienes un año repetido 29 veces, 30 veces? Porque Exacto, experiencia es prueba-error, ¿no? Es claro, avance, es maximizar variables que dan ingreso, flujo efectivo, es optimizar exacto, variables que soportan lo anterior. Y mucha gente totalmente. confunde reducción con optimización o maximización. Y eso lo vemos en un estado de pérdidas y ganancias y lo hemos demostrado, ¿no? Curvas de economías de escala, ¿no? De curvas de aprendizaje. La diferencia es ventaja competitiva aquí en China, pero nadie nos enseña a ver la parte económica del accountability, Así porque es. son reinitos, son silos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, y son zonas de confort también, ¿no? Son zonas Ahora, de confort. también cuando hablamos de este tema de accountability, no se trata que trates de rescatar a todo mundo en la empresa. O sea, Ah, ¿por no, qué? Porque hay cosas que no sabemos hacer, o sea, hay cosas que no podemos, ni siquiera nuestro tramo de autoridad o de trabajo, pues nos permite estar ahí. Entonces, también es importante limitar este concepto. O sea, sí soy una persona accountable, pero también soy accountable en lo que puedo hacer. Y no claro. caer solamente, Paco, en lo que platicábamos en algún proyecto, en la formación de entusiasmo. Porque vemos que en la formación de entusiasmo, pues sí, tenemos muchas ganas y mucha actitud, pero no sabemos ni tenemos idea de lo que estamos haciendo. Suficiente para que entonces nuestra participación sea caótica.
y en lugar de Ujú. resolver, complicamos más la situación, porque no tenemos idea de lo que estamos haciendo, no tenemos idea del impacto que puede tener nuestra participación intentando resolver un problema que no sabemos ni siquiera cuál es el problema, ¿no? Claro, Sí. y fíjate que hoy compartía con ustedes en la mañana una noticia que me generó una onda de shock, precisamente por uno de los líderes mundiales que yo creía, ¿no? Y lo traía ya como en el top 5, ¿no? Del liderazgo mundial, organizacional. Ujú. Elon Musk, si lo pronuncié bien, ¿verdad? Y dice Sí. la noticia, nada más leo el título, ¿no? Musk exige a empleados, fíjate, hay que subrayar, de Tesla volver a trabajo presencial y si no quieren, pues que se renuncien y se vayan. No, nada más Wow. déjame ponerle ahí el ejemplo. No sé si a ustedes les generó onda de shock esa noticia, como que va contra natura de lo que está haciendo Tesla, ¿no? Ujú. Y SpaceX y todo lo que hemos venido exalzando de Elon Musk, ¿no? No sé, pero esta noticia como que me dice, wow, pues, ¿qué le pasó? Claro. ¿A quién necesita supervisar o qué funciones y procesos requieren de oficina cuando todo mundo está migrando, cuando mucho, a una función híbrida, una estructura Ujú. parte home office, parte oficina, ¿no? Fíjate que algo muy interesante y también me está pasando en algunas organizaciones que estamos apoyando, es que están pidiendo que la gente regrese. Ajá. Sí, 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 de acuerdo, quédate en home office un día o dos, pero el resto, regrésate a la oficina. Y lo que está sucediendo, Paco, y es muy interesante la noticia porque confirma lo que nos está pasando en algunas empresas, donde Sí. los mismos directivos están solicitando que la gente regrese porque la interacción cotidiana va Se a está una perdiendo velocidad. con el home office. Exactamente, va a una velocidad totalmente distinta que con el home office, porque el home office, bueno, tuve la reunión, ya te puse el chat, sí, de acuerdo, pero al final del día, la interacción en la oficina y la dinámica dentro de la oficina sigue siendo mucho más veloz que la interacción a distancia o la interacción a través de medios digitales. ¿Por qué? Oye, Porque la gente resuelve en tiempo real lo que tiene y no está esperando a la reunión y bueno, es que nos vemos, pero no puedo y a las 6. ¿Por qué? Porque las reuniones son uno a uno o Ujú. con el equipo de trabajo, pero a veces cuando tienes reuniones pues de multidepartamentales, oye, avísale a tal cosa o llámale al otro en el momento, son cosas que no están sucediendo en el home office. entonces se Entonces, acordarán de la filosofía de Peter Drucker, gran maestro de nosotros, que decía el management by walking around, porque él decía que ujú, la eficiencia de una junta tete a tete está de tu oficina a mi oficina o al revés, o de nosotros a la fábrica. Y si no puedes decirme en esos 2, 3 minutos de traslado algo importante, pues ya es bullshit, equivalente al elevator pitch, ¿no? Ajá. Pero esto que viene de tiene que Peter ser ahí, Drucker, ¿no? ¿cómo la virtualidad puede estar no aprovechando estas condiciones humanas, ¿verdad? De interacción, de ver inclusive la intuición Ujú. o lo no estructurado que puede llevar una junta virtual, ¿verdad? Sí, ahora pégalo al tema de accountability. ¿Cuántos elementos se nos escaparon en el home office y cuántas veces no pudimos utilizar el accountability de nuestra gente porque la gente no está enterada de lo que está pasando? Porque la gente no se da cuenta de lo que realmente está sucediendo cuando está conectada en línea uno a uno. Y entonces me hace mucho sentido. O sea, es contradictorio, Paco, efectivamente, ¿no? Que una compañía de alta tecnología esté pidiendo que la gente regrese a oficina y si no le parece que se vaya. ¿Por qué? Pues porque ya el modelo, o sea, sí es interesante, sí trae beneficios, sí hay ahorros y en gastos considerables, pero también se está perdiendo mucha interacción cotidiana, ¿no? ¿No será que en alguna organización, te acuerdas que les decía, en esa organización yo creo que la cultura se aterriza midiendo el clima organizacional, ¿no, Ulises Ujú, Enrique? ujú, correcto. Y lo medimos con los ojos, la nariz y los oídos y el pico cerrado, simplemente el Ujú. management by walking around, ¿verdad? A ver, y llegamos creo 1 o 2 días antes a esa empresa, nos mimetizamos creo que de obreros esa ocasión, ¿no? Y ahí para observar la natura de cómo estaba interactuando, cómo tomaba decisiones la gente, de un ambiente de clima, o sea, formal o informal, Ujú. ¿no?
Entonces, cuando llegamos a la junta, pues nos estaban mintiendo en lo que querían que oyéramos, pero no fue lo que nosotros vimos. De ahí la onda de shock que generamos, ¿verdad? A ver, espérate. Yo lo que vi es esto ahora. Tú me permitiste 5 S y tomé fotos. A Y ver, no las tienes. dime que no a esto, dime que no a esto. Y a esto le pusimos etiqueta roja. En estos, ¿no? O sea, fue muy interesante, ¿no? Bueno, por eso somos externos, ¿no? Independientes. No, y Claro. con la visión independiente, fresca, diversa, ¿no? Que traes, entonces ayuda mucho al proceso. Ahora, Y fíjate, con aquí, ganas de aquí, ayudar, con ganas de que sí, sea sí, algo sí, de propositivo, transformar, ¿no? De de- impactar en la transformación de la empresa. positiva y Y sobre propositivamente. todo, ¿sabes qué, Paco? En la actitud de la gente, porque otra vez, este término de accountability es personal. Esto Sí. no es algo que puedas imponer en el equipo de trabajo. Es algo que el equipo tiene que estar convencido de actuar en consecuencia de forma accountable, ¿no? Entonces, Entonces, fíjate, perdón, tratando de conectar, ¿no? Conectar comentarios que tenemos en el chat de José, por ejemplo, dice, ¿cómo deben actuar las autoridades con este ánimo de accountability? Bueno, pues es muy interesante la pregunta, José. Yo creo que te la volaste, sacaste la pelota del parque. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver, y creo yo que relaciona varios conceptos que se han estado platicando a lo largo del cóctel. Por ejemplo, desde la anticipación y la planeación. O sea, yo no puedo ser accountable si tampoco, o sea, estoy preparado para hacerlo. Era lo que decíamos, ¿no? Si no tengo una parrilla de reemplazo, si no soy yo la parrilla de reemplazo de alguien más. Y Ujú. fue de risa ver a las autoridades el día de hoy cómo perdieron totalmente el control de lo que estaba pasando y empezaron a dar patadas de ahogado. Esta señora Sheinbaum diciendo que va a aumentar no sé cuánto y que ha dado quién sabe cuántos fondos, pero o sea, no se anticipó a una situación cuando se la vienen cantando desde hace varias semanas. Entonces, o sea, ¿cómo quieres ser accountable cuando no tienes los elementos para hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿qué termina sucediendo? Pues que la ciudad fue un caos, ¿no? aún así fíjate que la actitud pesa mucho, ¿no? Una gente con una actitud muy proactiva, muy positiva, se puede orientar si la pego con alguien que lo puede guiar, que lo pueda hacer mentor o coach, ¿no? Gente que dice, hijo, no sé cómo hacerlo, pero que te pregunto, ¿qué más puedo hacer para superar situaciones adversas, ¿no? Y conseguir resultados superiores, porque nuestra sobrevivencia y sueldo depende de que estemos trabajando en equipo, ¿no? Entonces, si me cae el 20 que accountability es un camino de una mentalidad positiva, propositiva, ¿se acuerdan que lo que observamos son atributos de la gente? Yo me acuerdo con teníamos en los simuladores, ¿no? Tú en la finanza, yo tal vez en la estrategia y Enrique observando nada más haciendo sus rúbricas de comportamientos y todo. ¿Qué atributos observábamos? A ver, para que me corrijan Ulises, Enrique, ¿no? Primero, ¿quién responde? ¿Quién es responsivo, responsable? Ujú. ¿Quién es decente? ¿Quién acepta críticas, no? ¿Quién da críticas en un tiempo, momento oportuno? ¿Quién está comprometido, no involucrado? ¿Quién es ético? ¿Quién es formal? ¿Quién es constante? ¿Quién cumple con lo que promete? ¿Quién está orientado y obtiene resultados? ¿Quién resuelve, no? Acuérdate del eslogan de FedEx. FedEx delivers, FedEx cumple, punto, ¿no? ¿Quién sabe tener esa química de las relaciones humanas, de la inteligencia social, aún con los antagónicos? Los 6 sombreros, ¿no? Para pensar. ¿Quién es propositivo? Digo, de los que me estoy acordando, ¿no? Entre otros atributos, adjetivos que por ahí estaban midiendo Enrique con las arañas, ¿no? Entre otros amigos psicólogos que invitabas. Fíjate que, y Ulises Paquito, ahorita que tocabas el tema de Sheinbaum, o sea, bueno, digo, podríamos hacer toda una disertación doctoral Yo, hablando yo, de no, muchos yo no temas, mencioné a la doctora, perdona. pero ahí les va, pero hay un punto aquí de todo esto que dijiste, Ulises, o sea, rebasados, perdidos, fuera de control, y varios críticos, digo, he estado leyendo en Twitter, lo utilizo mucho para ver las noticias y puntos de líderes de opinión, la capacidad de negociación, ¿no? O sea, ya tú dejas de generar acuerdos, o sea, la capacidad de escucha activa y de negociación.
porque había uno que hizo una tablita muy rápido, me acordé de ti, Paco, cómo pones las variables, y la X y la Y, rápido explicó en 3 minutos, oye, nada más chécate la inflación, ¿sí? Y aunque en los transportistas y demás haya mafias y lo que quieras, bueno, esos son otros temas, finalmente agarró y sacó una cuenta barrotera y dijo, no me sale, güerito, ¿no? Y dice, No y me pues sale, no logra, no suma. no suma, ¿no? O Ni, sea, ni cuadra entonces, ni checa. como en toda negociación, a lo mejor no eran los 3 pesos, ¿no? A lo mejor nos quedamos en 1.80 o en 2 o en 1.50, pero era siéntate a la mesa de negociación, trata de escuchar, genera propuestas y hablando de eso, de estás involucrado, comprometido, pues estar comprometido, Paquito, a decir, esto es en algo por el bien de la sociedad, porque hoy fue cerrar, y digo, antes de que comenzáramos el cóctel, tuve un mentoring hace ratín y me había yo quedado que iban para el Zócalo, ¿no? O sea, habrá que ver cómo es el desenlace de este asunto dentro Dios de las mío. próximas horas o no sé, pero tan solo este analista que dijo, a ver, pues es que no sale, o sea, digo, chécate la inflación que tenemos en cifras reales, aunque son otros datos, ¿verdad? Por ahí de casi más de un 12.5 a un 14.1 y no el 7.6 o el 8.1 que dicen, pues simple y sencillamente no sale, ¿no? Entonces, ¿Cuál fue el eso costo de también, oportunidad de esta manifestación de hoy? Imagínate. pues imagínate, ¿no? O sea, la afectación a millones, lo que dijeron, ¿no? Y el descontento social, que por si no la tienen barata ahí en la Ciudad de México, pues ahora imagínate, ¿no? Y bueno, ese es un punto. Y el otro me dice, José, dice, oye, Enrique, ¿qué es más importante, el proceso o el resultado, ¿no? Pues es que es la gran disyuntiva. Yo creo que ahí en medio hay una línea muy delgada, permítanme poner así, y discúlpenme por contestar con una ambigüedad, pero bueno, el proceso, Ulises ya lo definió, o sea, tienes que observar, apropiarte, propon y ejecuta, ¿no? Y para apropiarte necesitas de actitud, lo que hemos dicho, ¿no? Y entonces, si yo sigo ese proceso, pues asumir como líderes lo que cada etapa te involucra, ¿no? Como en este caso que les planteé, pues bueno, a lo mejor que creen, lo último que se pensó es que esta directiva fuera a reaccionar así. Lo más lógico cuando estamos en una misma cultura es, oye, gracias que lo resolviste, ¿no? Ya ni siquiera lago de jamón, pero esos 29 años, Paquito, o sea, es uno con 29 repeticiones, pues nos hace ver que completamente fuera de la Perdidos, jugada. O sea, es claro. decir, me brincaste, ¿no? Yo le dije, oiga, pues es que el liderazgo se gana, no se impone, ¿no? O sea, zúmbale, o sea, directo, ¿no? Y el otro es que, bueno, ahí José, Paco, Ulises y todas y todos, o sea, se ejecuta el proceso, a veces hay que estimar ciertos costos colaterales, claro, no arriesgar, y Ulises, el respeto, yo creo que las estructuras también es importante, pero aquí el resultado, o sea, ese punto en contra es el que había que evitar. O sea, literalmente que dijiste del boli, o sea, sí me sentía aventándome de panzazo, pero Sí, rescatándolo, porque al claro. final del día, o sea, eso sucedió 12:45, hacia las 15 horas ya teníamos revertido, ¿sí? El proceso de opinión negativa a positiva de se resolvió. Como digo yo, la bajamos de aire en el fútbol y la arrebatamos a la portería. Pues sí, pero ¿a qué costo, Enrique? O sea, ¿cuál fue el costo de tener la ciudad paralizada toda la mañana? Exactamente. Entonces, o sea, es terrible. E hilando temas y platicando un poquito y haciendo segunda al comentario de Enrique, efectivamente, Enrique, yo creo que esto tiene que ver con el líder. Recordemos que el líder es el inspirador. Así El es. líder es el que inspira a la gente y lo más importante es el que da soporte para que tenga claridad hacia dónde va y permita la libertad en el equipo de trabajo, Así es. que tengan acceso, por ejemplo, a la información o a los recursos para poder realizar lo que tienen que hacer. Y yo creo que uno de los elementos importantes que van a facultar el accountability como líder es que el líder sepa transmitirle a su equipo de trabajo cuál es el rol que tiene cada quien y la responsabilidad, así como la meta que tiene que lograr. Y entonces nuestro equipo de trabajo se vuelve accountable. ¿Por Sí. qué? Porque sabe a dónde va, tiene acceso a la información, tiene acceso a los recursos, tiene libertad para operar y entonces la gente se vuelve creativa, la gente se vuelve innovadora, porque dice, bueno, ¿por qué lo tienes que hacer como lo hacemos desde hace 50 años? Que no hay una manera distinta de hacerlo. Y entonces habilitas y empiezan a suceder la magia, empieza a suceder la magia con el equipo de trabajo, ¿no? Sí, Paco, adelante. Sí, porque ahí, aunado a lo que dices, José me dice, Paco, comentar la importancia de buscar consensos en directivos para dar solución.
Bueno, ahí está la fuerza del liderazgo, porque de pronto no todas las decisiones tienen que ser consensuadas, José. Para eso te pago como director general o como presidente del Consejo de Administración. Y sobre a ti te voy a pedir cuentas, pero te doy recursos como una estructura organizacional y gente externa que te puede ayudar. Pero al final del día tú vas a estar solo aquí dándome cuentas, rindiendo cuentas. Pero bueno, ¿cómo tomar consenso? Retomo lo de Enrique Ulises. Mucho cuidado con la postura versus el interés. La gente tenemos posturas, pero el grupo debe de buscar su interés común, ¿no? Sí. En ese aspecto. Entonces, y complementando esto que muy bien dices, estoy de acuerdo, Ulises, ¿no? El líder, ¿no? Pero aún mejor, el liderar con humildad, porque yo he aprendido de jefes o clientes ahora, ¿no? Que un líder con mucha humildad, aunque tenga las respuestas igual puedan o no ser correctas, las sabremos con el impacto en los resultados, en el tiempo, pero yo he aprendido que un líder humilde, ella, él, dice el qué. Necesitamos tener flujo de efectivo positivo en 2 meses. De otra forma, tendremos que cerrar la empresa. Y le pasa la estafeta a su equipo. ¿Cómo, de qué formas creen ustedes que podamos rescatar a la empresa? Por ejemplo, verbigracia, ¿no? O sea, el líder dice que, y la cultura accountable hace que el equipo encuentre los cómo. ¿Por qué? Porque tiene toda esa pasión, ese enfoque estratégico y como bien lo dijiste, ¿no? El líder pone las condiciones y además recuerdo aquella tesis de Gung-Ho, de Kenneth Blanchard y Sheldon Bowles, ¿no? Donde ponían en la fábrica los estados financieros en una sección de acabados, creo que era con Andy Sí, sí, Garrahan, dentro ¿no? de la línea de producción, ahí estaban los estados Para financieros. que todo mundo viera su contribución en el estado financiero, cuando menos de producción, de costos de producción y ventas. Y sonaba una campanita cuando lograban embarcar un pedido 100% con documentación y calidad del producto, ¿no? Entonces, yo creo que si traemos esa teoría, pues ya de hace los 90, creo que es de Sheldon Bowles y Kenneth Blanchard, ¿no? ¿No? De trabajar juntos, pues puede resolver estas inquietudes, José González. Y vuelvo a mi tesis de cócteles pasados. No lo viejo es malo. En este caso creo que en entornos buca, Gung-Ho recobra una magnitud, Ulises, Enrique, por lo que están comentando ahorita. Un liderazgo natural, fresco y circular, donde todo mundo está enfocado a su contribución. Pero aparte, algo interesante, esta filosofía Gung-Ho, que se me hace fantástica, cómo retratan que la gente tiene una motivación porque comprende el impacto de su trabajo, comprende que su trabajo es importante y cómo su trabajo contribuye no solamente al cumplimiento de las metas de su departamento, sino a las metas de la organización, tanto de posicionarse en el mercado o para lograr la rentabilidad esperada o la meta que tengan o la visión que tengan, pero siempre y cuando la gente comprenda el impacto que tiene su trabajo. Entonces, hablábamos de motivadores. Bueno, ¿cuál es el motivador? Pues el motivador es hacer un trabajo que vale la pena y que incluso le contribuye a los demás y genera un beneficio a los demás. Y eso ya es un motivador. Otro de los elementos también interesantes es comprender que somos un equipo de trabajo y si entre nosotros no nos apoyamos unos a otros, bueno, pues esa motivación se va a perder, ¿no? Y en la medida en la que estemos colaborando en conjunto para lograr un efecto superior, entonces nuestro trabajo vale la pena. Y ahí Entonces, están los fíjate, motivadores. que entra con esto que nos está pidiendo aquí José también. Paco, ¿qué opinas sobre la actuación de personas ante escenarios normales de trabajo o en momentos de crisis? ¿Cómo debe actuar las personas? Pues vuelvo a mi tesis que vengo esgrimiendo casi transversalmente en todos los cócteles. Anticípate, simula, capacita o entrena, pero exagera en simulación. Yo recuerdo trabajando en la industria automotriz, había algo que se llamaba círculos de calidad, Ulises Enríquez, que sin parar la línea de producción automotriz, ¿no? Había un cuartito en X secciones
con pizarrón, prácticamente sin mesas, sin sillas, pero pues había pizarrón verde, gises, y ahí se reunía gente del proceso para identificar la causal de desviación, se resolvía y se regresaba ahí sin parar la línea de producción. Entonces, yo creo, José, colegas, que la anticipación, la prevención, pero sobre todo esa cultura gung-ho, ¿no? Me acuerdo de un video viejo que también se llama gung-ho, aunque la traducción es de fábrica de sonrisas, ¿no? Se lo recomiendo, ya está libre en YouTube, poco largo, que así en breve es una fábrica de ropa en Estados Unidos que quiebra, pero por causales se encuentran con que una fábrica japonesa de automóviles quiere venir e instalarse en esa fábrica anterior. Entonces mandan a un líder sindical a Japón para que venda la idea y que se vengan a Estados Unidos a instalar la fábrica. Entonces, súmale el conflicto de culturas, ¿no? La japonesa, todo serio, TQM, contra, en ese aspecto de los años 80, 90 de Estados Unidos, pues, ¿no? Otra orientación cultural, ¿no? Entonces está muy simpático el video porque nos marca el cómo encontrar un propósito común para armonizar y estabilizar el enfoque, ¿no? A esto entonces, en momentos normales, planea y simula. En Así es. momentos de crisis, planea y simula más, con más escenarios. Y eso lo hace la gente accountable, ¿eh? Si le pones Totalmente. tecnología, por ejemplo, Management Cockpit, pues fabuloso porque pueden tener simulación como el que desarrollaste para Grupo Industrial Tellería en Pachuca, Ulises, ¿no? ¿No? Sin tanto recurso tecnológico, simplemente con conocimiento, un hub system que hiciste, fue fabuloso. Sí, y es precisamente el punto, o sea, es que la gente tenga acceso a lo que quiere para que entonces valore lo que está haciendo y pueda verdaderamente intervenir en el proceso de mejora, ¿no? Y trabajando de manera conjunta, compartiendo objetivos y lo más interesante, compartiendo recursos y habilidades. Por eso un Elon Musk dice, creo que es momento que volvamos a la oficina, ¿no? Creo que es momento de que ya estemos todos sentaditos aquí. ¿Por qué? Porque la inversión que se ha hecho en este capital es altísima, ¿no? Entonces, incluso sé que la pregunta es para Enrique, que te dice José, que qué pasa con las recompensas monetarias y no monetarias. Fíjense que hablando para fomentar la accountability, creo que la recompensa monetaria en este caso no aplica como tal. ¿Por qué? Porque recordemos algo, cada vez que damos un cheque, se convierte en una obligación. Sí, Entonces, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Creo que más bien hay que trabajar con temas de salario emocional. Creo que más bien si se va a dar una recompensa, bueno, pues es un bono por alcanzar algo extraordinario, no por comportarte como te debes de comportar o la actitud que debes de tener en la organización para lograr lo que tienes que lograr. Es decir, si estoy pagando para que la gente ya haga lo que tiene que hacer y todavía le tengo que dar un adicional, pues creo que me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque al rato me lo va a exigir y no lo ve como una recompensa adicional. Cuando yo lo que quiero realmente es que tenga una actitud proactiva, responsable y que sencillamente haga lo que tiene que hacer. No estoy pidiendo que hagas más. Sencillamente con que cumplas con tu trabajo, creo que es suficiente. Ahora, lo que sí puedo hacer es llenarlo de elementos de salario emocional. Fíjense que recientemente estamos en una estrategia de desarrollo de estos elementos de salario emocional dentro de una organización. Y bueno, es fascinante la respuesta que tiene la gente. ¿Por qué? Porque una palmada logra más que cualquier cheque. así es. Porque la gente no va a recordar el cheque, pero sí va a recordar la palmada, el aplauso, el reconocimiento, el decirle, bien hecho, este fue un buen trabajo. Recordemos algo, la gente en las organizaciones se va de la organización por un mal jefe, Sí, porque el jefe no sabe cómo inspirar a su equipo de trabajo, no sabe cómo motivar, cómo guiar a su gente. Y entonces, ¿qué hacen? Lo resuelven a billetazos y aún así la gente termina yéndose exacto. independientemente del bono y del cheque firmado. Entonces, no sé, Enrique, ¿qué opinas?
Totalmente, totalmente de acuerdo, Ulises. Y previo a eso que dijiste, y retomando la pregunta, o sea, dijiste un punto bien importante, ¿no? En efecto, la parte extrínseca pues, no es la garantía, pero algo que entra a solventar el accountability, Paco, Ulises, yo creo que lo hemos medido en muchas ocasiones. Llegamos a una época hace más o menos 5, 7, 8, 10 años, en donde a la gente había que felicitarla y reconocerla porque lo ordinario se hizo extraordinario. O sea, es decir, había gente que había que aplaudirle por hacer lo que le corresponde. Entonces dejó de generar valor. Entonces, cuando viene la accountability, por supuesto que viene a romper la zona de confort y es decir, espérame, esto es lo mínimo para lo que te contraté y para eso está el cheque, ¿no? No el extra, sino el que te toca. Y a partir de ahí, ¿qué más haces, no? Pero incluso en una plática que tengo de sensibilización al cambio, les digo, tenemos que romper la barrera de reconocer como extraordinario lo ordinario, o sea, para lo que me contrataron. Pero ¿cuántas veces caímos allí? Y entonces, en esta lealtad, en este sentido de pertenencia, en este engagement, el accountability viene a ayudarnos a eso. Y así como dice Ulises, hay líderes que no inspiran, también debe haber líderes que pues sepan ser firmes, más no violentos, y en una de esas saber separar. Ahí les va otro dato, hablando de un análisis con esta institución educativa, pues bueno, son cerca de 125 personas, y después de un análisis de 4 meses, 16 son las que se tienen que ir. Y no porque nos caigamos bien o nos caigamos mal, sino porque realmente, deja tú de que no estén generando valor, están destruyendo hacia adentro la organización, o sea, con una Qué visión pena, ¿no? muy objetiva, y créanme que me acuerdo de ustedes a diario, porque digo, ¿qué haría Paquito o Ulises? Y yo creo que sería, mándalos al caramba Santier, o sea, porque de veras, o sea, es una cuestión que dice uno, no, ni para dónde ayudarle, y diario se pintan 10 rayas más al tigre, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que ustedes también me inspiran en esos momentos. Hombre, un placer. Bueno, pues efectivamente, o sea, es triste cuando dentro de la empresa la gente está destruyendo el valor y entonces no queda otra más que retirar a esa persona, ¿no? O sea, Así ya no es. podemos ni siquiera reubicarla. ¿Por qué? Porque es tu enemigo, tienes al enemigo en casa, ¿no? Exacto. Tristemente nos sale muy costoso hacer este tipo de cosas, pero pues estar pendiente de estas cosas, ¿no? Bueno, pues Así es. cerrando el tema de accountability. Entonces, pues yo creo que tienes que fomentar el accountability en la gente, precisamente habilitando, ¿no? Permitiendo, generando los espacios, la libertad, el acceso a la información, el acceso a los recursos, el que la gente tenga una meta clara y bien definida y que incluso delimite sus tramos de control, o sea, hasta dónde llega mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque de esa manera va a entender que se puede mover en un rango e incluso cuáles son las áreas que puede también atacar, o sea, que puede invadir, como veíamos en el ejemplo del voleibol, e incluso tener claridad de qué competencias, qué habilidades o incluso qué conocimientos necesitas para que Sí. entonces seas una persona accountable y que no solamente sea formación de entusiasmo, no solamente porque digo, yo quiero participar, lo voy a lograr. No, bueno, es el principio, pues, pero el punto es que traigas elementos de valor que contribuyan a la organización y que no te equivoques más en el camino. Así es. Así es, Ulises. Entonces, no sé, Enrique, para cerrar. Híjole, temazo, y yo diría que, y bien lo enmarcaste, y Paquito lo dijo, cambio de cultura, perdieron un poco el miedo a la libertad en los líderes de hacer algo y a través de hacer algo diferente. Y hoy definitivamente si habláramos de una cultura que genera valor, tiene que apuntar a estos 4 pasos que bien dices: observa, apropiate, genera y aplica. No hay más, no hay más. Correcto. No podemos quedar inmóviles ante algo. Muy bien, muy bien. Paquito, ¿quieres cerrar un Sí, comentario? claro, mira, yo diría que 3 pilares debe tener la accountability hoy en estos entornos VUCA, sobre todo en México, ¿no? Estimular, que son variables cualitativas, el aplauso, pero en paralelo incentivar, y por ley eso pega la bolsa y acumula el ingreso. Nada más mucho cuidado con las prestaciones y más con las prestaciones de previsión social que son genéricas y permanentes, ¿no? Segundo, tener muy claro a todos los niveles el resultado que se quiere lograr con líneas de historia y análisis objetivo, ¿no? Para ver la proyección hacia escenarios futuros y dividir en equipos multidisciplinarios
cuál es la probabilidad de qué escenarios, para que todo el mundo tenga engagement y ownership, ¿no? Ya los departamentos pues quedaron en la historia administrativa. Y pues bueno, reforzar la anticipación, la planeación, la simulación, con el máximo de detalles que la gente entienda cómo convertir datos en información útil, oportuna, verídica, auditable, y que se gestionen con KPIs, ¿no? Indicadores claves y con KRIs, indicadores claves de riesgo, ¿no? Un KPI puede tener 2 o 3 KRIs posiblemente, ¿no? Entonces, siempre medirle el riesgo, ¿no? Y ahí está la ISO 9001-2015, la 31001 y la 2, para ver los 14 niveles o principios de Deming, cómo medir el riesgo, ¿no? En los procesos, dada la ISO 9000, ¿no? Entonces, con eso me quedaría, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Una vez más, se nos va un cóctel como agua. Sí. Entonces, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos, las personas que están con nosotros, las personas que nos ven en Facebook y también las personas que nos acompañan a través de la grabación de YouTube. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Fanny, Paquito, Ulises, gracias. Adiós a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias. Que aparte de que se apega mucho a lo que realmente sucede, pues bueno, súmale todo el elemento del método apantalléutico que yo le llamo, ¿no? Apantalléutico. El método apantalléutico es otra frasecita, Paquito, para que te la lleves. La estoy anotando, no creas, la estoy anotando. Ahora que tú te estrenas de abuelo, ya ahorita como abuelos nosotros es muy padre porque no tenemos que demostrar ni nada, solo tenemos que querer, echar a perder, consentir. Los papás que se ocupen de eso, ¿no? Claro, ¿no? El abuelo está para echar a perder al nieto, ¿no? Claro. Estamos haciendo el protocolo de familia en una empresa, papá, mamá, 4 hijos. Y bueno, lo más interesante es que habíamos terminado el protocolo, ya estaba todo listo, con las reglas de la familia establecidas. Bueno, fantástico. Estábamos en una comida, en la sopa precisamente, y de repente uno de los hijos menciona: bueno, ¿y qué vamos a hacer con el hijo de mi papá que tiene con la otra señora? Claro, claro. ¡Clan! Sueltan las cucharas todo el mundo. Y ya estaban enterados todos, Ulises, de ese El caso. tema es que no estaban enterados. Ni siquiera la esposa sabía, ¿no? Que el señor tenía un hijo fuera de la familia. No solamente agendamos la chamba, agenda lo personal. Y dale un espacio a lo personal. Chulada. Luego mi hijo me dice: papá, ¿me agendaste? Para que veas la importancia que tienes de mi No, claro que te a mí me dicen, te agendé una cita. Que me decía el dueño de Grupo Proa, don Carlos Pérez Moreno, en paz descanse, Laboratorio Médico del Chopo, que si alguien mandaba palabras venenosas, él tenía oídos penicilínicos, ¿no? Y siempre decía, fíjese, Pati, que me tengo que ir temprano. Pasaba a ver a mi tía, darle consulta al mediodía y me decía, me tengo que ir rápido porque si llego temprano me va a tocar la sopa la más fea de la casa. Y me toca repetir 3 días seguidos. Y yo decía, pues, ¿cuál es, doctor, que no le gusta? Sopa de trompa. 3 sopa de trompa. Hay familias que en lugar de tener árbol genealógico, tienen nopalera, Pati, ¿no? Son espinositos, ¿no?